Hola jóvenes de noveno grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad 4, la lección 1 de la semejanza de triángulos. Tenemos ahora el siguiente o los siguientes objetivos. Determinar las condiciones que cumplen dos triángulos semejantes. Designar y leer dos triángulos semejantes. Encontrar la longitud de un lado de un triángulo semejante a otro. Entonces, vamos a ver la siguiente información. Nos dice ahí que sección 2, condiciones de dos triángulos semejantes. Ejemplo 1.3. Los triángulos ABC y DEF son semejantes. ¿Cuál es la relación entre las razones de las longitudes de los lados correspondientes? Es decir, entre AB, dos puntos, aparece ahí, DE. Esto recordarán ustedes de las razones y proporciones o del tema de las razones, que esto se lee AB es a DE. AB es a DE y esto BC es a EF y AC es a DF. Así se lee con esos dos puntos ahí. ¿Ve? Entonces, tenemos los dos triángulos, el ABC. Acuérdense que los triángulos se representan con letras mayúsculas en los vértices. ABC es el triángulo. Y el triángulo DEF. DEF. Entonces, tienen la misma forma, por lo tanto, son semejantes. Vean que aquí hay 1, 2, 3 y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ve? Entonces, esos triángulos son semejantes. Entonces, ¿cuáles son? Dice, o cuál es la relación entre las razones de las longitudes de los lados correspondientes. Vean que el lado AB del triángulo menor, el triángulo más pequeño, o del triángulo ABC, el segmento AB es correspondiente con el DE, con el DE. El segmento AC es correspondiente con el DF, ¿ve? Correspondiente. Entonces, y el BC correspondiente con el EF. Entonces, ¿cuáles son las longitudes de los lados correspondientes? Entonces, iniciamos con AB es ADE. Entonces, miren que vamos a la solución. La solución dice, se sobrepone el triángulo ABC al triángulo DEF. Es decir, este triángulo ABC lo vamos a sobreponer acá, de manera que este vértice B quede aquí en el vértice E. Entonces, aquí lo tenemos, miren. Como si trajéramos la figura esta y este triángulo lo traemos para acá, entonces el B con el E van a quedar ahí juntos, ¿ves? BE. Y este lado BA se va a ir en el lado ED, miren, ahí, y va a llegar hasta ahí, el lado BA. Y luego el lado este, BC, miren, viene aquí, BC, viene ahí, se va a venir aquí en el lado EF, ¿ves? Entonces, obviamente, como ahí hay 3, va a llegar hasta 3 ahí. Y luego, este lado, entonces, es este ahí, ¿ve? De manera que sobrepusimos el triángulo ABC, lo sobrepusimos al triángulo DEF. Entonces, ahí tenemos, y recuerde, dice que todos los lados correspondientes son los lados que ocupan la misma posición en los dos polígonos. Acuérdense que a un triángulo se le llama polígono, entonces, pero como uno es más pequeño que el otro, entonces tenemos dos polígonos. Y los dos son triángulos. Entonces, polígonos. Poli significa muchos y gonos, lados. Entonces, figuras de muchos lados. Bien, tenemos ahí entonces que los sobrepusimos. Ahora, al medir el lado o el segmento AB, así lo representamos, AB con esa línea ahí, miren, arriba, ¿ve? Ese segmentillo ahí arriba de las letras A y B, para leer, al medir el segmento, esto se va a leer como segmento AB, usando compás,
y comparar al segmento DE, se deduce lo siguiente. Miren, al medir el segmento AB, ve, con el compás, abrimos ahí el compás, miren, y luego lo vemos, podemos pasar el compás, así como está abierto ahí, lo pasamos para allá, ¿ve? ¿Y qué nos damos cuenta, ve? Que el lado AB es a DE igual que 1 es a 2. Es decir, esa abertura la tomamos como una unidad. Es decir, como si esa fuera nuestra unidad de medida, porque estamos midiendo todo el lado para compararlo con el lado más largo. Entonces nos damos cuenta que esa abertura que la tenemos aquí, que es la de AB, entonces traemos el compás ahí y lo ponemos y queda cabal. Y luego lo ponemos ahí, también queda cabal. Por lo tanto, decimos que esto sería como una unidad que es A2 del segundo triángulo, a 2 unidades. Por eso leemos ahí que AB es a DE igual que 1 es a 2. Con esos dos puntos, acuérdense que vamos a leer es A. Entonces, 1 es a 2. 1 es a 2. Lo mismo sucede con los lados BC y EF. BC y EF. Miren, el BC, si abrimos el compás ahí y luego lo tiramos para acá, vamos a ver qué. Y de hecho aquí se nota también para este, está claro porque tiene 1, 2, 3. Y luego miren 1, 2, 3. Entonces el BC es 2. Entonces, y el EF es 4. Entonces, el BC es a EF igual, dice que 1 es a 2. Entonces, que 1 es a 2. ¿Por qué? Porque esta unidad es esta misma. ¿Ve? Entonces, si tomamos esto como unidad, todo el lado BC como unidad, entonces nos damos cuenta que que EF son 2 unidades. Y en efecto, ahí lo podemos probar porque con la cuadrícula nos damos cuenta que hay tres segmentos ahí de los cuadritos y en BC y 6 en EF. Y así podemos darnos cuenta también que AC este segmento, miren, es este segmento viene hasta ahí, miren, hasta ahí, ¿ve? Y luego este otro es igual, entonces también es 1 a 2. Entonces AC es ADF igual que 1 es a 2. Entonces la razón de sus lados es de 1 a 2. Es decir que por cada uno del triángulo más pequeño son 2 unidades, por cada una unidad del triángulo pequeño son 2 unidades del triángulo grande. Y lo podemos ver aquí. Miren, si tomamos esto como unidad, 1 por cada una de estas, son 2 de estas. Miren, 2, ¿ve? Ahora el otro, otras 2, ¿ve? Y el otro, otras 2. Entonces, por cada una del triángulo pequeño, 2 del triángulo mayor o el triángulo más grande. Y ahora tenemos ahí respuestas. Dice, las 3 razones de las longitudes de las parejas de lados correspondientes son iguales. Repito, las 3 razones de las longitudes de las parejas de lados correspondientes son iguales. Esto es que AB es ADE igual que BC es AEF igual que AC es ADF. A esto le llamamos razones. Entonces, son razones. Entonces, vean que AB es ADE igual que BC es AEF igual que AC es ADF. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, esas razones son iguales porque todas salieron que eran 1 a 2, 1 a 2, 1 a 2. Por lo tanto, esto AB es ADE igual que BC es AEF igual que AC es ADF. Continuamos. Tenemos ahora ejemplo, dice 1.3 o en el ejemplo 1.3 al tomar la medida de los ángulos correspondientes se encuentra que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo D y la medida del ángulo B igual a la medida del ángulo E y la medida del ángulo C igual a la medida del ángulo F. En general, las figuras semejantes cumplen la siguiente condición.
dice acá, dos figuras son semejantes cuando las tres razones de las longitudes de los lados correspondientes son iguales. Es lo que vimos allá, que AB era DE y todas las tres razones anteriores que vimos allá. Eso es lo que nos dice aquí la primera condición de para que dos figuras sean semejantes. Y la otra es que los ángulos correspondientes son respectivamente congruentes. Vamos a regresar un poquito atrás para ver la figura. Miren que nos dice que este ángulo A, miren, es congruente con el ángulo D, es decir, tienen la misma medida. El ángulo B es congruente con el ángulo E, tiene la misma medida. Y en efecto lo vemos aquí, porque aquí lo pusimos el ángulo B, ¿ve? Con el ángulo E. Entonces son iguales. Y este ángulo es congruente con este. Miren. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Va? Que una figura o dos figuras van a ser congruentes, o dos polígonos o dos triángulos van a ser congruentes, dos triángulos van a ser congruentes si las razones de los pares de lados correspondientes son iguales o son congruentes. ¿Ve? Entonces, este lado es correspondiente con este y esa razón debe ser igual a esta con esta, ¿va? Y a esta con esta, ¿ve? Entonces, a estas tres razones que tenemos aquí, ¿ve? Si las tres razones son iguales o si los ángulos correspondientes son congruentes. Es decir, que tienen la misma medida, los ángulos correspondientes. Acuérdense que el ángulo B corresponde con el E, el A con el D y el C con el F. Continuamos y eso es lo que nos explica ahí entonces las razones de dos figuras son semejantes cuando ocurre eso, que las tres razones de las longitudes de los lados correspondientes son iguales. En este caso, las figuras son los triángulos. Bien, la razón dice, entre las longitudes de los lados correspondientes se denomina razón de semejanza. Es decir, cuando decimos nosotros que AB es DE, entonces estamos dando que esa razón son longitudes de los lados correspondientes y a eso le llamamos razón de semejanza. Es una razón de semejanza. Luego nos dice aquí, 1 es a 2. 1 es a 2 es la razón de semejanza entre los triángulos ABC y DF del ejemplo 1.3. Entonces, el que discutimos en la página anterior. Y en el caso, dice, del ejemplo 1.3, el valor de la razón 1 es a 2 es un medio. Miren, es decir, que 1 es a 2 lo podemos escribir como una fracción 1 sobre 2, un medio. A veces este un medio se llama también razón de semejanza entre los triángulos ABC y DEF, entre esos triángulos del ejemplo 1.3, pero se puede generalizar para los triángulos semejantes. Entonces vean que esto 1 es a 2 también lo podemos escribir como un medio. Entonces, lo podemos escribir como un medio. Voy a escribir acá, miren, esto, que yo puedo decir que 1 es a 2, 1 es a 2, es igual que tener un medio. 1 es a 2 es igual que tener un medio. Esto es la razón, pero a veces también a un medio se le llama razón, puesto que es lo mismo. Bien, continuamos. Tenemos ahora el ejemplo 1.4. Dado que el triángulo ABC y el triángulo DEF son semejantes, es decir, que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF, ese triangulito ahí va, triángulo ABC, así se va a leer, es semejante a el triángulo DEF. Encuentre la longitud del lado AB. Miren que nos está diciendo que este triángulo ABC es congruente con el DEF. Entonces, los lados correspondientes AB con DE, miren, y
AC con DF y BC con EF. Entonces, como son correspondientes, y acuérdense que las razones de los lados correspondientes son iguales. Por lo tanto, nosotros podemos tener la solución. Dado que los triángulos ABC y DF son semejantes, se puede formar una proporción con las longitudes de los lados correspondientes. ¿Y qué es una proporción? Igualar dos razones. Aquí tenemos AB es ADE igual que AC es ADF. Esto es una razón y esta es otra razón. Y como tenemos el signo igual ahí, entonces igualamos dos razones. Y a eso de igualar dos razones le llamamos proporción. Entonces, eso es una proporción. Entonces, ¿qué ocurre? Que AB, miren, es este segmento. ¿Cuánto mide AB? Mide X. Escribo ahí X. Y digo, X es ADE. Y DE, ¿cuánto mide? 3. Entonces, X es a 3, igual que AC. ¿Cuánto mide AC? Mide 8. 8 es AC es ADE. Entonces, 8 es ADF. Y DF es 6. Entonces, me queda esto así, que X es a 3, igual que 8 es a 6. Solo sustituyendo. En vez de AB, miren, X. En vez de DE, esto aquí, 3. Y igual. Y en vez de AC, 8, 8 es A, y en vez de DF, escribo 6. Y me va a quedar entonces lo siguiente, ¿ves? Sustituir los valores, dice, de las longitudes. Y ahora vamos a resolver de manera que el primer término en la proporción, miren, el X se multiplica con 6. Entonces, X por 6, 6X. Y 3 se multiplica por 8. Ahí lo tenemos. Y me queda entonces que 6X es igual a 3 por 8. Y como 3 por 8 es 24 y 6X están multiplicando porque 6X significa 6 por X, entonces pasa a dividir y me va a quedar la X sola y me va a decir, va a quedar despejada la X, es decir, queda sola y eso va a ser igual a 3 por 8 que era 24 sobre 6. Y entonces X va a ser 24 entre 6 a 4. La respuesta entonces va a ser que AB es igual a 4 centímetros. También esta proporción la podemos escribir de la siguiente manera. Miren, podemos decir nosotros que X es a 3. Podemos decir así, miren, que X es a 3, ¿ves? X sobre 3, igual que 8 es a 6, es decir, que 8 es a 6, 8 sextos. ¿Y qué ocurre aquí? Ve que multiplicamos X por 6 o de un solo despejamos acá, miren, X va a ser igual, X multiplica con 6, así cruzado. Entonces, 3 por 8, 3 por 8 sobre el que multiplica con X, que es el 6, miren. Y esto va a ser igual a 3 por 8, 24, 24 sobre 6. Y esto va a ser igual, 24 sobre 6 a 4. Entonces X es igual a 4. Y como X, ¿quién era? El segmento AB, que es el que nos pedían encontrar, ¿ves? La longitud del lado AB. Entonces decimos que AB es igual a 4 centímetros, puesto que X es igual a 4. ¿Y quién es X? La longitud del segmento AB. Entonces, de esa manera resolvemos. Continuamos. Tenemos ahora la siguiente tarea que ustedes van a resolver ahí. Miren, dice ejercicio 1.3, dado que el triángulo ABC y el triángulo EFB son semejantes, es decir, que el triángulo ABC es semejante, que de esta manera lo vamos a abreviar, es semejante al triángulo EFD, encuentre la longitud del lado CA, es decir, de este lado. Entonces ustedes van a hacer las razones correspondientes ahí para ubicar los datos y poder encontrar la respuesta. Nos quedamos hasta ahí y continuaremos con más del tema en una próxima grabación.